revolución que surgió como la solución para todos los males y que no ha hecho más que hundir al país en una crisis que parece no tener un final. Este pasado domingo, Ucrania no pagó la deuda que atesora con Rusia de unos 3.000 millones de dólares. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la ayuda de sus nuevos socios, de sus nuevos amigos? ¿Dónde se encuentra ahora ese apoyo de la tan querida Unión Europea o de Estados Unidos? ¿Dónde están los millones invertidos por Washington y los otros nuevos socios? ¿Cómo están? Soy Javier Rodríguez Carrasco y esto es El Zoom. Empezamos. Ya han pasado más de 2 años desde estas imágenes que están viendo. El Euromaidán lograba la caída del gobierno de Víktor Yanukovych y deseaba mirar hacia Europa, un nuevo socio, en busca de una asociación económica, pero este volantazo en la política nacional desembocó en un conflicto en el este del país que ha dejado a miles de muertos y de refugiados. A día de hoy, Ucrania vive un conflicto congelado a nivel diplomático y sufre una de las peores crisis que se recuerden, con un país destruido parcialmente, con una inflación por las nubes, con un subdesarrollo a nivel industrial y empresarial mayúsculo y con una deuda soberana a la que, ya hemos visto, no es capaz de hacer frente. ¿Usted qué piensa? ¿Ucrania se ha beneficiado con el Maidán? ¿Piensa que la corrupción que se denunciaba ha desaparecido? ¿Que los socios que le prometieron ayuda y apoyo incondicional le están realmente apoyando? ¿O por el contrario, ese país ha sido una herramienta para lograr otros fines? Nosotros, como siempre, hemos salido a la calle y hemos hecho caso a lo que muchos de ustedes nos piden, para que vean que desde luego les hacemos caso. En esta ocasión preguntamos en Rusia: ¿cree usted que el Maidán ha mejorado la situación de Ucrania y que recibe el apoyo de Occidente para mejorar su economía? Esto es lo que nos han contestado. Para mí es un tema muy doloroso porque mi padre es de Ucrania y creo que Maidán no ha ayudado mucho al país. Euromaidán fue un fenómeno destructivo para el pueblo de Ucrania y ahora están gobernando unas personas incompetentes. Y aún más, Maidán fue negativo, no solo para Ucrania, sino también para las relaciones ruso-ucranianas. Lo que está pasando ahora en Ucrania es una palanca de presión sobre Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea están usando a Ucrania, pero no le dan un apoyo real. ¿Por qué lo hacen entonces? Por supuesto que no. Resulta que yo soy profesora y traductora de inglés y por eso he conocido a muchos estadounidenses y europeos. Mi jefe era oficial de la CIA y yo pensaba que eran buenas personas, que habían llegado para ayudar, pero en realidad querían aprovecharse de nuestros recursos naturales. Con este fin, realizaron los acuerdos de repartición de la producción. Y lo mismo pasa en Ucrania ahora. Maidán ayudó solo a arruinarse al país. Esto es 100% seguro. Bueno, ya han escuchado los testimonios, pero antes de invitarles a dejar sus opiniones y preguntas, como siempre lo hacemos en nuestras direcciones digitales, bueno, pues les voy a responder, me voy a anticipar a muchos de ustedes antes de que me escriban. Para que vean que no queremos parcializar y como seguro que me van a decir que las opiniones desde Rusia en este tema pues eran muy esperadas, les voy a mostrar un gráfico con las opiniones que tiene la sociedad ucraniana. No es que nosotros no queramos preguntarles a ellos directamente, pero es que su gobierno no nos deja trabajar allí. Libertad de expresión en pleno concepto. Así que vamos a ver lo que dicen las encuestas. Esto es lo que piensan los ucranianos después de 2 años del surgimiento de Maidán. Si les preguntamos sobre cómo es la actual situación económica, pues el 67% dice que es muy mala y el 28% que no está bien. Mientras que si preguntamos por el nivel de aprobación de la política de Poroshenko, vemos por sectores, por ejemplo, en la economía, bueno, pues un 62% no le aprueba. En el aspecto de la corrupción, tiene una desaprobación de hasta el 61%. En cuanto a las relaciones con Rusia, le veta un 57% y ahí también pueden ver los porcentajes en temas como, por ejemplo, el conflicto en Donbass y en las relaciones con la Unión Europea. Ahora sí, es su turno. Les pregunto a ustedes, ¿creen que Ucrania ha mejorado después de la revolución del Maidán? ¿Creen que es real el apoyo de sus socios de la Unión Europea y de Estados Unidos? Pueden dejar sus comentarios, también sus preguntas en nuestras direcciones de Twitter y de Facebook. Les responderemos, ya lo saben.
Dejando de un lado el punto en el que se encuentra el conflicto armado de Donbass y mirando el aspecto meramente económico y del desarrollo del país, pues la verdad no puedo sino mostrarme, la verdad, bastante sorprendido por la situación que vive Ucrania. Verán, este domingo el gobierno debía pagar una deuda soberana estatal que atesoraba de unos 3.000 millones de dólares a Rusia, pero 2 semanas antes, casualidades de la vida, el Fondo Monetario Internacional cambia las reglas del juego para salvar de la quiebra a este país. La nueva política aprobada el 8 de diciembre permitirá al FMI, en ciertas circunstancias cuidadosamente definidas, proporcionar financiación al país incluso cuando se demoren los pagos a los acreedores bilaterales oficiales. Esta reforma debe contribuir a superar mejor la crisis de la deuda soberana en el futuro. Bueno, ya lo han visto, parece que lo que sí que vale para Ucrania, el resto de los países pues no se lo pueden aplicar. Que le pregunten a un griego o a un portugués o a alguno de mis compatriotas, los españoles, ¿por qué ellos sí que han tenido que cumplir, sin rechistar, eso sí, las desproporcionadas condiciones del FMI, y con Ucrania se tolera todo? Verán, al actual gobierno de Kiev se le tolera, como decimos, absolutamente todo porque, claro, en este caso, la deuda, ¿con quién? Con Rusia. Pero, ¿y si hubiera sido otro país, por ejemplo, Alemania? Bueno, pues se hubiera pagado hasta la última grivna. Lo que el gobierno griego hace es lo mejor para los pobres, y eso me choca. Lo que pedimos es que Grecia reclame a los más ricos que paguen sus impuestos. La única salida de la crisis de la deuda es pagar las deudas. Los tratados de la Unión Europea prohíben asumir una responsabilidad mutua. Pero con Ucrania, todos son buenas palabras. Bueno, claramente las autoridades ucranianas demuestran una determinación y un coraje por la reforma como nunca hemos visto. Y como ejemplo de esto, no solo han alcanzado, por ejemplo, su déficit previsto para este año, sino que incluso han sobrepasado el objetivo y han obtenido un resultado mejor de lo que se esperaba. Rusia rechazó participar en la reestructuración de la deuda soberana que quería llevar Ucrania a través de la vía privada por medio de fondos de inversiones, como por ejemplo el de Franklin Templeton. Y sigue exigiendo el pago de 3.000 millones de dólares. Rusia, desde luego, no se va a doblegar, que corresponde, todo hay que decirlo, al primer tramo desembolsado en 2013 de un acuerdo de préstamos de 15.000 millones de dólares concedido por Putin al expresidente Yanukovych. Ahora Ucrania dice que esa deuda no tiene por qué pagarse. Un testimonio, unas palabras que algunos respaldan. No considero que Ucrania esté obligada a devolver nada a Rusia. La comunidad internacional debe comprender la necesidad de que se tomen los pasos correspondientes que otorguen a Ucrania un fundamento legal para evadir el pago de esta deuda. La contestación no tardó en surgir y, como es normal, se han pedido explicaciones como estas. La parte estadounidense directamente dijo que no dará garantías. Sí, recibimos una carta del ministro de Finanzas donde está claramente escrito que estas garantías no pueden ser concedidas. Extraño. Si están tan seguros de la capacidad de pago para el año que viene, pues para los próximos 4 años, ¿podrán asumir la responsabilidad de estos riesgos? Es incomprensible, de acuerdo, les llevaremos a los tribunales. Ahora el Poder Judicial y el tiempo dirán si finalmente el gobierno de Poroshenko debe cumplir con lo establecido o se sienta un precedente a nivel económico internacional, por el cual, si un país o incluso usted debe algo a un banco o a alguna organización estatal, pues tendrá la posibilidad de no pagar en el plazo establecido. Así de sencillo. El panorama que ha dibujado el Fondo Monetario Internacional ahora en Ucrania, la verdad es que no es nada esperanzador, pero el gobierno de Kiev lo sigue a ciegas, mientras que estos socios, digámoslo así, están utilizando a un pueblo que está sufriendo las consecuencias de estas medidas de represión, de estos ajustes. Eso sí, sirviéndose de las manos de un gobierno marioneta. Nosotros cumplimos todas las condiciones establecidas para recibir el siguiente tramo del Fondo Monetario Internacional. El gobierno hace todo lo posible para estabilizar la situación económica y necesita los medios del FMI muchísimo. Unas directrices económicas que tienen un profundo sentido político, ya verán. Y es que hoy por hoy la política exterior de Ucrania está adoptando varias posturas
que sorprenden a algunos de los que han sido socios tradicionales de este país. La encarnizada campaña antirrusa, el giro hacia su política pro-occidental o la radicalización de posturas haciendo guiños a la extrema derecha, bueno, pues son algunas de las pruebas. Y por lo que parece, el gobierno de Kiev deberá estar durante un tiempo muy prolongado subyugado a los mandos de otros países, ya que la deuda que arrastra no se salvará de un día para otro y su situación económica está muy, muy lejos de sufrir un milagro. Y para analizar el tema que estamos tratando en esta semana en torno a la deuda soberana de Ucrania y a este impago, bueno, pues hablamos con el europarlamentario del Partido Popular, Pablo Zalba. Señor Zalba, gracias por estar con nosotros en el Zoom. Hemos visto cómo el FMI hace unos días, bueno, pues reformaba una de sus normativas para que Ucrania no entrara en bancarrota y referida sobre todo a su deuda soberana. ¿Cree que esto hubiera sido posible con otro país o que se está teniendo un trato de favor con el gobierno de Kiev? Bueno, yo creo que son contextos diferentes respecto a la mención que hacía usted de esa posibilidad con otros países. Yo creo que lo que es válido en unas circunstancias no siempre es válido en otras circunstancias. Por lo tanto, aquí hay que respetar absolutamente la decisión del Fondo Monetario Internacional, que a este respecto es soberano y, por tanto, insisto, respeto total a esa decisión. Una situación en la que vive Ucrania, en la que se preveía, bueno, que habría una bonanza económica con la futura asociación con la Unión Europea, pero hay que decir que la tasa de paro se ha incrementado, no digamos nada la deuda, la inflación, el endeudamiento, muchos factores negativos. Con este escenario, ¿ve posible esta asociación con el bloque europeo? Efectivamente, es una novedad y es una novedad evidentemente que tiene que ser analizada. Yo creo que aquí la prioridad es garantizar la consolidación de la recuperación económica de un país como Ucrania que ha sufrido mucho los últimos meses y por tanto yo entiendo que el FMI está actuando bajo esa premisa, garantizar que la recuperación económica es posible allá. Cualquier otra connotación de otra índole yo creo que no procede porque no es el ámbito de actuación del Fondo Monetario Internacional. Una situación que vive Ucrania en la que se preveía, bueno, que iba a tener cierto beneficio por la asociación que iba a tener con la Unión Europea. Ahora mismo la situación económica y financiera de Ucrania, digámoslo así, es caótica. La deuda pública, el endeudamiento, el nivel de paro, el tema de la inflación. Con este escenario, ¿cree que es posible ahora mismo esa asociación con el bloque europeo? Bueno, ese acuerdo está previsto que entre en vigor el año que viene, en unas semanas, y yo no tengo ninguna duda que un acuerdo de esta índole, donde se levantan las barreras arancelarias a muchos productos, donde se crea una zona comercial única, es un buen instrumento para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Europa, cada vez que ha firmado un acuerdo con un país, cada vez que ha entrado en vigor un acuerdo comercial con un país, siempre ha sido una alianza que ha generado crecimiento económico y creación de empleo en ambas partes. Por lo tanto, yo creo que es un buen instrumento. Obviamente no es el único instrumento. Evidentemente, Ucrania tiene que hacer muchas reformas, tiene que poner freno desde el punto de vista económico a ese caos, pero sin duda alguna este acuerdo con la Unión Europea es un buen punto de partida, es un buen instrumento sin ser el único instrumento con el que debe contar Ucrania. Como bien nos decía, no se puede considerar que a partir del 2016 haga track y es un milagro en la economía ucraniana, sobre todo teniendo en cuenta que todavía hay un conflicto latente, un conflicto congelado y que algunos de los males, por ejemplo, que se denunciaban antes de que llegara Poroshenko al poder todavía siguen, como por ejemplo es el nivel de corrupción, lo dicen algunas encuestas. Yo creo que tampoco tenemos que hacer aquí un análisis pormenorizado de la situación económica. Yo me siento capaz de analizar el ámbito comercial de esa actuación, de ese acuerdo entre la Unión Europea y yo le digo y le aseguro que es un buen punto de partida, que obviamente no es el punto de partida, que Ucrania tiene que hacer reformas estructurales profundas como han hecho otros países europeos como el mío propio, como España, y sin duda alguna con esas reformas y este acuerdo yo no tengo ninguna duda que lo
que hoy parece imposible es posible en solo unos meses. Y España es un ejemplo de ello, que en pocos años, salvando todas las distancias políticas, salvando todas las distancias económicas, es un ejemplo de un país que era el problema de Europa y ahora es el ejemplo de Europa. Yo no tengo ninguna duda que con voluntad política, con el esfuerzo y el sacrificio de los ciudadanos y con ese acuerdo son los ingredientes con los que Ucrania puede resolver esta situación desde el punto de vista económico. Señor Zalba, para terminar, porque sabemos que el tiempo apremia, pero ha puesto, por ejemplo, a España, en este caso a un país que conoce usted a la perfección, también está viviendo estos años difíciles que está pasando ese país europeo. Hay que decir que algunos de estos acreedores, de estos fondos privados de inversión que se han hecho cargo de la deuda pública o que se van a hacer cargo de la deuda pública ucraniana, entre ellos está Blackstone, que era uno que estaba también implicado, por ejemplo, en la burbuja inmobiliaria de España o que estaba en el tema de las privatizaciones de Grecia. Quizá la esperanza en este tipo de acuerdos, digamos, está poniendo una expectativa demasiado alta, ¿no? No se quieren repetir situaciones en países europeos como los vividos, por ejemplo, en Grecia o en España o en Portugal, por ejemplo. Bueno, yo creo que cada país es un contexto. Grecia no es España, España no es Italia, España no es Irlanda y Ucrania no es ninguno de estos países que he mencionado anteriormente. Pero sí que es verdad que podemos aprender experiencias pasadas y esas experiencias son también válidas para Ucrania. Yo insisto, un acuerdo comercial con reformas y con voluntad política y con el esfuerzo de todos los ciudadanos es la receta para empezar a resolver los problemas económicos que asolan a Ucrania. Y también para terminar simplemente y de forma muy breve, mirar hacia Europa también es una solución para Ucrania, pero también mirar al vecino Rusia, con el que ha mantenido una relación tradicional e histórica, ¿no? No hay que cerrar puertas a nadie. Yo creo que no hay que cerrar puertas a nadie, pero lo que sí ha demostrado Europa es esa lealtad hacia Ucrania, esa lealtad hacia el pueblo ucraniano, y yo soy consciente de que los ucranianos son conscientes de ellos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Muchísimas gracias, ha sido un placer y me tienen para con lo que deseen. Un placer y un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Tengo que decir que respeto el punto de vista del señor Zalba. Es normal que desde su postura como eurodiputado defienda esto, pero él mismo también nos ha dicho que no se puede hablar de un milagro económico en el 2016 y, sobre todo, cuando una publicación como The Economist tacha a la economía ucraniana como un auténtico caos. Y viendo además que muchos de los productos que hoy Ucrania intenta vender a sus socios no cumplen los cánones, por ejemplo, exigidos por el bloque comunitario. Le hemos preguntado además al señor Zalba sobre la situación de Ucrania en la Unión Europea, porque ahora mismo el país está en un estado casi de bancarrota, con cifras alarmantes. Hay que decir que el ex primer ministro Azarov ya decía que el PIB ha caído en un 30%, que además la grivna se ha devaluado hasta en un 300%, 3 veces su valor, y que la deuda pública alcanza hasta el 120% del PIB. Y mientras esto sucede y los ucranianos sufren las consecuencias de las decisiones del gobierno, los mandatarios celebran, por ejemplo, el tener sus primeros 1.000 millones de dólares o se gastan en fiestas cantidades ingentes que le vendrían bastante bien a sus ciudadanos. Semanas, Arseny tuvo una fiesta privada donde celebró sus primeros 1.000 millones de dólares. La idea clave es atraer a los inversores internacionales y que empresas de Estados Unidos se asienten en Ucrania. Bueno, y mientras, los políticos ucranianos intentan decir lo que está mal en la economía de Rusia. Se permiten estos lujos y, eso sí, dicen lo bien que les va a ellos gracias a sus fieles y leales amigos. No podríamos parar al enemigo sin una amplia coalición internacional y sin sanciones eficientes y eficaces de todo el mundo contra la Federación de Rusia. Ellos asestaron un duro golpe contra la economía de Rusia, provocaron un amplio descenso de su PIB. Y esta es nuestra respuesta a aquellos que se muestran escépticos acerca de la coordinación de nuestras acciones de hace un año. Pero mientras los políticos de Ucrania dicen aquello de Rusia va mal, 2.360.000 ciudadanos de ese país están trabajando en la Federación de Rusia y también en Polonia. Y entre 500.000 hasta 1 millón son refugiados que huyeron de la guerra hasta aquí, hasta la Federación Rusa, según diversas fuentes oficiales ucranianas. Pero en este momento se me ocurre que, puestos a comparar como hacen los ucranianos, vamos a hacerlo con la economía de los que ellos tachan como sus
enemigos. Hablamos de las regiones del este. Si echamos un ojo a la distribución del PIB de Ucrania en el año 2013 por esas zonas, por esas regiones, vemos que Donbass y Lugansk acaparan un 14,4%, mientras que Crimea y Sebastopol suman un 3,7%. Entonces, ¿dónde está esa revolución que iba a hacer despegar a Ucrania de los abismos? ¿Son realmente sus gobernantes los que toman las decisiones por el pueblo? ¿Gobiernan realmente Poroshenko y los miembros de todo su gabinete? Eso no depende de nosotros, depende de la propia Ucrania, del pueblo ucraniano. ¿Cuánto tiempo más tolerará el pueblo ucraniano esta orgía? El hecho de que Ucrania esté dominada desde el exterior, de que todos los puestos clave en el gobierno y ahora en regiones importantes estén ocupados por extranjeros, creo que es un insulto para el pueblo ucraniano. Lo digo fijándome en unas imágenes recientes en las que veíamos a Biden ocupar el puesto presidencial e incluso dirigirse a la Cámara Nacional. Un político estadounidense recibido con alfombras rojas por un puñado de dólares, como dice la película. Bueno, en concreto, por 190 millones. Y para analizar el tema que estamos tratando en el programa de esta semana, aquí en nuestro estudio del Zoom se encuentra el politólogo Rostislav Isenko. Señor Isenko, bienvenido al Zoom. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Empiezo preguntándole, ¿Ucrania no ha pagado la deuda? ¿Es porque no tiene dinero o es una postura política? Creo que Ucrania realmente no tiene dinero. Pero al mismo tiempo es una postura política, porque está claro que si uno no tiene dinero es imposible que pague la deuda. Pero al menos lo que puede hacer es comenzar las negociaciones para buscar la manera de reestructurarla. Y es más, Ucrania intentó lograr que esta deuda soberana pasara a calificarse como una deuda privada, ofreciendo a Moscú que Rusia participara en el club de los acreedores privados y negociara con Ucrania en función a su reglamento. Entonces, por una parte, Ucrania realmente no dispone de dinero para liquidar su deuda y por otra parte, Ucrania la está convirtiendo en un problema político. La liquidación de los eurobonos por parte de Ucrania ascendía a unos 3.000 millones de dólares que Rusia pues compró a finales de 2013. Estados Unidos, la Unión Europea, el FMI habían respaldado, pero ahora cambian la postura. Es una deuda soberana y se cambia la postura. ¿A qué están jugando con Rusia? ¿Pasaría esto si fuera otro país? Mire, en esta situación las posturas de Estados Unidos y del FMI coinciden. Ninguno de ellos quiere darle el dinero a Ucrania. En particular, el FMI se ha negado a ser garante de la deuda de Ucrania, igual que la Unión Europea. Además, el FMI ha reconocido como soberana la deuda de Ucrania. Y aún hay más. El Fondo Monetario Internacional detuvo la concesión de créditos a Ucrania antes de que se produjera la quiebra, porque en octubre no le hizo la transferencia de 1.700 millones de dólares. Es decir, todos sus socios, incluyendo el FMI, entienden que Ucrania está totalmente en bancarrota y no piensan gastar sus recursos y arriesgar sus intereses por este país. Ajá. Señor Isenko, lo decía, Ucrania está en bancarrota. La situación ahora mismo no era ni mucho menos como se le imaginaban los que estaban congregados hace 2 años en Maidán. ¿Se puede decir ahora que Ucrania ha sido utilizada, ha sido como un títere por otros agentes, por Europa, por Estados Unidos? Sí, sin duda alguna, Ucrania sigue siendo el títere de Estados Unidos. Pero ahora ha llegado a la etapa de su decadencia cuando se ha convertido en un gravoso lastre para Estados Unidos. Y es que si uno convierte a alguien en su títere, eso supone que entre los dos habrá responsabilidades y dependencia mutuas. La reputación e incluso el interés estratégico de la gente comienzan a depender de su títere. Vamos a ver qué pasa en el caso de que Estados Unidos, que en su momento iba a convertir Ucrania o en un ariete político contra Rusia o en el escaparate de sus éxitos, pero al fin y al cabo ha obtenido un Estado que en 1 año y medio se ha destruido completamente bajo la dirección estadounidense. Porque fue el vicepresidente estadounidense quien regularmente viajaba a Ucrania para dirigir el gobierno ucraniano. Eso supone un serio menoscabo en la reputación a nivel internacional. La única función que sigue cumpliendo es dar mordiscos a Rusia. Todo lo demás no le favorece a Estados Unidos, sino que le perjudica.
Dice que es un agente incómodo. Ahora mismo los pactos de Minsk se encuentran estancados. El conflicto en el este de Ucrania, se puede hablar de una guerra, un conflicto congelado. Quizá hay alguien al que no le interesa que ese conflicto finalmente se resuelva por esta vía, por la vía diplomática de una vez por todas. El cumplimiento de los acuerdos de Minsk no se estancó, sino que básicamente nunca comenzó. Porque de todo el conjunto de medidas aprobadas en Minsk, se cumplió solamente una. Se trata de la presencia de los observadores de la OSCE. En la primera etapa de los acuerdos de Minsk había dos partes interesadas en su realización. Por un lado Rusia y por otro la Unión Europea, representada por Francia y Alemania. Es decir, los países garantes de dicho pacto, y se entiende el porqué. En realidad, la guerra civil ucraniana se lleva a cabo en la frontera con Rusia y con la Unión Europea, precisamente en aquellos gasoductos de tránsito por los cuales el gas ruso llega a Europa. Y si los nacionalistas ucranianos podían explotar las líneas de transmisión eléctrica, son capaces de hacer lo mismo con el gasoducto. Por eso Europa está vitalmente en la estabilización. Durante mucho tiempo Washington, digamos, se oponía a lo de Minsk al estar distanciado del proceso y tratando de entrar en él, pero no se le dejaba. Por eso lo tomaba con cierta frialdad. Pero ahora ya vemos que hasta el vicepresidente de Estados Unidos, que recién visitó a los dirigentes ucranianos que patrocina, también le recomendó cumplir los acuerdos de Minsk y llevar a cabo la federalización. Por último, señor Isenkov, ¿cree usted que Ucrania cumplirá esas condiciones de los pactos de Minsk, también en el aspecto económico, pagar la deuda? ¿Se puede fiar uno de Ucrania? No, Ucrania no puede hacerlo ni física ni técnicamente. No tiene ni dinero para pagar la deuda ni recursos políticos para cumplir los acuerdos de Minsk. Ucrania lo que puede es desaparecer, pero no está en condiciones de cumplir ningún acuerdo. Aunque si cumpliesen el acuerdo de Minsk, tendrían posibilidades de salvarse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Zoom. Gracias a usted. Muchas gracias. Me gustaría terminar nuestro programa de esta semana mirando a la necesidad del pueblo de Ucrania. Un país que se lanzó a los brazos de Europa y de Estados Unidos con una venda en los ojos y cuya realidad hoy es la de el abandono casi total por parte de estos padrinos, digámoslo así, situando a millones de personas al borde de un caos económico casi insalvable que apunta a ser una pesadilla. Al menos a sus gobernantes les queda el consuelo de las palabras de Obama y compañía, las palmaditas en la espalda, aunque son solo eso, meras palabras. Del dicho al hecho va un abismo. No olviden escribirme a nuestras direcciones de las redes sociales, Twitter y Facebook. Les espero la próxima semana en el Zoom.